Hola, feliz noche, gente bonita. Yo muy contenta porque nos estamos conectando desde diversas partes del mundo. Estamos conectándonos desde Portugal, desde España, desde Perú, donde viene nuestra invitada, desde Venezuela, Perú, España y diferentes países que hacen unión en este programa tan importante de Domingo de Live con María José, en donde hablamos de la salud mental, hablamos de la neurodiversidad, hablamos de pareja y hablamos de temas extraordinarios. Y hoy presentamos un tema fabuloso, ya se los voy a presentar, que es el tema de Domingo de las señales de alerta. No debes ignorar cuándo buscar una evaluación en autismo o TDAH. Aquí tenemos nuestra invitada especial que en el día de hoy nos va a decir cuáles son las señales de alerta, en donde nosotros muchas veces calificamos estas señales de alerta, en donde ignoramos la complejidad del tema y muchas veces cuando buscamos la evaluación escuchamos frases como no busques evaluación porque el niño definitivamente es flojo, porque el niño no quiere avanzar y un sinfín de, vamos a decirle, etiquetas o calificativos que no nos ayudan ni nos aportan algo positivo para nuestro niño. Pero ¿cuándo, en qué momento nosotros debemos buscar ayuda o apoyo de estas señales? Es cuando se repiten constantemente y cuando no la podemos nosotros ignorar. ¿Has pasado por alguna situación así donde las conductas son repetitivas y te das cuenta que tocan a la luz algo importante que te quieren decir? Saludos a Adriana Bellemer, que también está conectada. Y bueno, mientras escuchan este live, quiero que sientan si estas señales que nosotros vamos a hablar en el día de hoy se resuena en el tema de la persona que están con usted, que ustedes están acompañando, ya sea un hijo, ya sea un sobrino, ya sea un nieto, cualquiera de las personas que pueden resonarle este tipo de características. Hoy vamos a hablar con una claridad muy puntual acerca de estos dos diagnósticos y hoy voy a estar acompañada de una mujer extraordinaria que ha estado en diferentes espacios, en diferentes momentos con nosotros, que es la doctora Liz Garrido. La doctora Liz Garrido es una psiquiatra y psicoterapéutica que habla de la experiencia de la evaluación en el abordaje del TDAH y también va a hablarnos del autismo. Bueno, sin más ni más, ya la veo conectada a la doctora Liz Garrido y vamos a, ante todo, darle las gracias por acompañarnos y darle la apertura en el día de hoy. Voy a buscarla por aquí, me voy a dejar aquí de compartir, pero antes de dejar de compartir, voy a colocar aquí el tema, señales. ¿De dónde se conectan, gente bonita, las personas que están conectadas? De alerta, de evaluación en TDAH y autismo. Y bueno, como se los dije yo al inicio, si una de estas señales que estamos oyendo y repetitivamente abordamos algunos espacios te resuena, es importante tomar en cuenta que es una señal de alerta, ¿ok? Déjenme fijar aquí el comentario. Y bueno, vamos a darle la apertura, vamos a aceptar esta solicitud de la doctora Liz Garrido. Mujer extraordinaria que nos va a dar señales importantes, ¿ok? Las señales pequeñas y las señales importantes. Hola Liz, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María José? ¿Sí me escuchas? Te escucho perfectamente, muy bien, muy bien. ¿Y tú me Mm, escuchas bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo estás, Fíjate. María José? Muy bien, muy bien. Y reconectándonos nuevamente en el abordaje del autismo y del TDAH, y algo muy importante que vamos a tocar en unas señales, en donde muchas veces los padres o los adultos o los adolescentes que nos llegan a consulta reiteradamente padecen de unas pequeñas señales que hacen mucho ruido, y no solamente por las señales que tengan, sino porque son reiterativas. Y entonces, cuando nosotros vamos a ver, nos estamos entrando en que hay algo que no está funcionando bien y tenemos que ver de qué se trata. En este caso vamos a hablar del autismo y vamos a hablar también del TDAH. Ahora, el tiempo, yo siempre he dicho que cuando nosotros notamos algunas conductas en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las personas que acompañamos y el tiempo va andando, es importante darnos cuenta que puede ir recreciendo estos comportamientos y puede generar de que nosotros tengamos que buscar a prisa un diagnóstico. Ok, hoy vamos a destacar a muchas de estas personas
cómo es llegar a consulta, qué es recibir después un diagnóstico y estas personas que se sienten tan confundidas al mismo tiempo yo diría que estarían como sintiéndose culpables de que sabe que algo pasa, pero nosotros no conseguimos de qué manera orientarnos. Estoy hablando de estas personitas que están aquí conectadas. Ahora, muchas familias como tal se preguntan sobre el desarrollo normal del niño. Ahora, mi pregunta, Liz, es, ¿cómo diferenciamos la etapa evolutiva como una señal de alerta real? ¿Qué hay de alertas esa etapa evolutiva? ¿Qué cambios se pueden notar que puedan llamar la atención? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, María José. Para mí es un gusto, siempre un placer poder compartir estos espacios donde hablamos no solamente de salud mental, sino desde un enfoque, desde una mirada más como englobando el contexto médico, social y cultural, porque recuerda que la salud mental tiene que ver mucho con la implicancia de la sociedad. Si no mantenemos a la sociedad comunicada, orientada, va a haber una total desinformación y precisamente yo te felicito por esta iniciativa y por estos espacios, no solo de apoyo a las personas, sino de mucha concientización. Y bueno, eh, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Hay mucha duda, hay mucha confusión con respecto a estos cuadros neurodivergentes, principalmente cuando hablamos de TDAH y autismo. Para poder identificar y para poder eh, manejar esto con precisión es importante tres aspectos. El primero, la intensidad. Según la intensidad, yo voy a definir o me va a permitir orientarme hacia si estoy ante una señal de alerta o si ya estoy propiamente en una etapa evolutiva. Hay que saber diferenciarlo. Por ejemplo, la intensidad. Todos los niños pueden distraerse. Todos los niños tienen esa capacidad o esa niñez, por así decirlo, de ser distraídos. Eso es algo normal. Pero la intensidad, por ejemplo, el intenso comportamiento desproporcionado para la edad, ya se sale del contexto de que estamos frente a una etapa evolutiva, sino más bien ya estamos a una señal de alerta. ¿Por qué? Porque ya se desregula, se descontrola, es sumamente intenso. Casualmente hace unos días, ayer vino una paciente que me permite compartir su caso y me dice, ¿no? Doctora, yo no me había dado cuenta de lo que estaba pasando hasta que un día lo había llevado a un centro comercial y el niño agrede a la recepcionista. O sea, se torna ya antisocial, agresivo, disruptivo. Entonces, cuando ya estamos frente a una señal de alerta, esta intensidad es desproporcionada, esta agresividad es desproporcionada, esta hiperactividad es desproporcionada. Ya no se mantiene dentro del carácter de una distractibilidad o de una, por así decirlo, de un simple berrinche, ya va más allá, ya afecta el núcleo social. Dos, la persistencia en el tiempo. Es decir, una etapa evolutiva es transitoria. Puede ser que está pasando de la niñez temprana a la niñez intermedia. Bueno, hablamos de una etapa transitoria. Pero ya una señal de alerta es cuando este comportamiento disruptivo se mantiene por meses o se mantiene por años. Entonces ya no mejora con la orientación psicológica, ya no mejora, y ahí no me darás razón, María José, a la intervención psicopedagógica, se nos queda, ¿no? A pesar de que le damos ese acompañamiento, se nos queda a medio camino y no avanza. Entonces permanece por más tiempo, la permanencia, la persistencia en el tiempo. Y tres, el impacto funcional. El impacto funcional es qué tanto está afectando esto en el neurodesarrollo de mi hijo, de mi sobrino, de mi vecino, de repente del pequeñito que sufre, ¿no? Qué tanto afecta en sus interrelaciones, en su autonomía. Entonces, si interfiere significativamente en más de dos ambientes, llámese casa, lo social o colegio, ya no hablamos solo de una etapa, porque es común, María José, que el comportamiento del niño sea de repente distraído en casa, pero
la mamá le dice, hijo, mira, aquí hay que hacer esto, estas son esto es la secuencia de la limpieza que vamos a hacer o de cómo te vas a lavar los dientecitos. Y puede que esté distraído, pero luego de que se lo repites una o dos veces lo entiende, es normal. Pero ¿qué pasa, María José, cuando ya tú se lo repites varias veces y no te hace caso? O se va al colegio, hablamos de un segundo ambiente, casa, colegio, y la profesora nuevamente le da las indicaciones y tampoco hace caso, y de pronto con los amigos ya no se está llevando bien, no entiende las normas de los amigos, no juega con los amigos, entonces ya se afecta en el colegio, en la casa y en lo social. Entonces ya tiene un impacto funcional más constante en más de dos ambientes, casa, colegio. Entonces, cuando ya estamos frente a ese esa tercera señal, por así decirlo, ya no estamos frente a una etapa evolutiva, estamos ante una señal de alerta. Entonces, hay que considerar algo, el autismo no es solo timidez, no es solo, ese niño es tímido y por eso, para mí no, para mí es parte de, no, ya estamos hablando de una dificultad persistente en la comunicación social, en el lenguaje, en los patrones repetitivos que limitan su interacción y su función. Y entonces una señal de alerta detiene el desarrollo, ya no avanza. Entonces eso ya es una señal de alerta. Doctora, mi hijo se quedó hasta aquí y ya no aprende. Mi hijo, yo le repito varias veces y ya no me escucha, ya no me mira. Entonces, ante la duda, siempre es mejor evaluar a esperar demasiado tiempo, porque ¿qué es lo que pasa, María José, en Latinoamérica? Y te hablo precisamente del Perú, que es donde yo en mi centro trabajo con estos niños, es precisamente que los padres, por ese temor que tienen de repente de llevarlo a un especialista o de llevarlo a un psiquiatra, porque de repente suena muy fuerte, o mi hijo no tiene un impacto psiquiátrico, no lo traen a la consulta. ¿Y qué pasa? Esperan demasiado tiempo, un año, 2 años. El otro día veía un niño que esperaron 8 años. Imagínate todo ese daño o esa disregulación que sufre a lo largo del tiempo, y cuando ya nos toca intervenir muchas veces ya no es tan rápido y ya no es tan efectiva la intervención a corto plazo. Y entonces Exactamente. tenemos un padre muy desesperado que nos dice, pero a mí nunca me dijeron, yo nunca supe. Entonces es importante saber estos tres aspectos importantes: intensidad, persistencia en el tiempo y impacto funcional en más de dos áreas. Sí, hay algo importante que ha señalado, que es ese aspecto de cuando la conducta se hace muy repetitiva y se instaura de tal forma que es tan difícil la intervención. Y vemos que también hay unas etapas evolutivas en donde la atención terapéutica se hace más funcional o más rápida, porque estamos hablando de una materia, como decirlo, que está en un proceso de desarrollo y que es más fácil ajustar o organizar que ya un niño que ha pasado reiteradamente, por ejemplo, en el área escolar, hablo por ejemplo del TDAH, por nombrar algunos, sí, también el autismo, en donde hay diferencias para yo adaptarme a la parte social, que allí es donde nosotros vemos como el boom más fuerte de la socialización de estas dos etiologías. ¿Y qué pasa con esto? Yo como padre voy dándome cuenta que de repente es muy sumiso, de repente es muy aislado, o de repente es demasiado impulsivo, o es demasiado repetitivo, y veo que no tiene una organización ni en la casa, y esto trae un problema que ahí es cuando subsanan, empiezan a ver las señales de alarma, porque no es solamente que no aprende, sino también este punto de que él no se relaciona ni se ajusta socialmente a la realidad, y empieza una involución en cuanto a que hay notas en donde hay etiquetas y el padre empieza a desesperarse y en las señales de alertas muchas veces, y esto lo quiero dejar puntual porque sé que muchas de las personas que se están conectando saben o tienen la noción de que hay conductas que yo como tía, como mamá, como abuela, como cualquier familiar que esté en relación con esta personita, nosotros dejamos pasar y dejamos pasar dándonos cuenta de que el que sufre la situación es la persona que tiene la etiología. Y algo importante que lo hemos tratado en otros en vivos es
la figura del psiquiatra. La figura del psiquiatra es tan importante en la resonancia de estos dos diagnósticos, en donde hay que concientizarnos que es una persona capacitada en la salud mental, en donde yo voy a regular este sistema nervioso que está desajustado y que yo tengo que buscarle de una manera muy lógica qué es lo que está pasando, que él no logra integrarse y cómo hace la rutina diaria social que lo desajusta y que no lo logra integrar. Ahora, hay un aspecto del TDAH que es muy claro, que es el aspecto de la distracción y la desorganización que tiene el TDAH. Estos son unos signos muy característicos. Ahora, esta falta de atención indican, ¿cuáles son los signos que indican esta falta de atención como tal? No te estoy escuchando. Ok, no te escucho, ¿me escuchas? Ok, vamos a ver. Escuchando, puedes hablar para ver si te puedo escuchar. Ok, ahora. Ok, no te estoy escuchando. Déjame ver qué pasa aquí con el sonido. Bueno, lo importante, ¿tú me estás escuchando? Ok, vamos a ver qué pasa aquí. Ok, vamos a ver. Déjenme ver aquí. Desconectar estos dispositivos. No me escuchas. ¿Y ahora? Yo no te escucho. Yo no te estoy escuchando. Ok, la gente que está conectada, ¿escuchan a mí? Ok, ok, vamos a ver de qué forma. Yo quitar estos dispositivos a ver si estos son, están haciendo resonancia. ¿Ahora me escuchas? Ya vamos. Aquí hay que se conecte. Ok, ¿me escuchas o no me escuchas? ¿No? Yo no te llego a escuchar a ti. Ok, me puedes hablar para yo ver si te escucho, porque no te estoy escuchando nada. ¿Ahora me escuchas? Audio. ¿Ahora sí me escuchas, María José? Ya, ahora sí, perfecto.
Creo que habíamos tenido ahí un problema con el audio. ¿Puedes poner bien tu micrófono, tu audífono? Ahora sí soy yo la que no te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Y ahora me escuchas? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Ok, entonces fíjate, estamos hablando de un aspecto muy importante del TDAH que suele confundirse con dos aspectos, distracción y desorganización. Y estos dos signos tienen una indicación importante en el diagnóstico. ¿Qué nos indican estos signos en la falta de inatención? ¿Cuáles son los signos más importantes que se pueden destacar del TDAH para que esta gente pueda tener la idea de que podemos estar hablando de este trastorno, del desarrollo? En general, ahora sí me escuchas, ¿verdad? ¿Todo Sí, perfecto? ahora perfecto, sí. Perfecto, ahora sí. En realidad son tres signos importantes en el TDAH. El primero, la desatención, el segundo, la hiperactividad y el tercero, la impulsividad. Ahora, de estos tres se presentan muchas veces los cuadros mixtos, es decir, hiperactividad con desatención o hiperactividad con impulsividad, que son los casos más frecuentes. Muy pocas veces viene solito el cuadro, viene muchas veces aunado o asociado dos, hiperactividad e impulsividad, hiperactividad desatención. De estos, los más frecuentes que he visto en consulta es hiperactividad desatención. Hay un porcentaje también alto de impulsividad, pero no es tanto como la desatención, hiperactividad. Y precisamente estos síntomas aparecen de una manera lenta y gradual en el tiempo, y debido a su persistencia en el tiempo es que nos empieza a llamar la atención, como por ejemplo un niño que empieza a ser desatento en casa, en clases, pero la mamá dice, es normal, mi hijo es olvidadizo, él siempre es así, y entonces tiende a normalizar muchas veces el TDAH y no le presta atención. Y entonces se encuentra con otra mamá en el colegio y le dice, mi hijo también es así. Ah, sí, es normal, es parte de que estos niños son distraídos, tú sabes que se nos distraen y están desatentos y es normal, pero ya le he dicho a mi hijo que eso lo tiene que mejorar. Entonces, es como una promesa que se hace entre la madre y el hijo inconsciente, donde él va a mejorar y donde él hace todos los esfuerzos a lo largo del tiempo por mejorar, pero ¿qué pasa? No mejora. Y entonces la mamá ya cambia el tono, porque ya no es un tono tan como espero que estés atento o que no te llamen la atención en el colegio o que me hagan las tareas, porque a pesar de todo el esfuerzo que hace el niño, llega a la libreta con la llamada de atención de que no cumplió la tarea, de que se salió de clases, de que no estuvo atento, de que no hizo caso a la profesora, y esto persiste a lo largo del tiempo una vez más, una vez más, una vez más. Y como precisamente esto persiste a lo largo del tiempo, empieza ya la madre a entrar en un estado de irritabilidad y de frustración permanente, donde ya siente que el hijo no le hace caso, que no es obediente, y entonces comienza una batalla campal en la casa, ¿no? Donde hay una mamá frustrada y un hijo que hace todos los esfuerzos, pero en vista que no se siente validado por la mamá, empieza todo un conflicto donde el hijo ya no quiere ir al colegio, ya no quiere estudiar, deja tiradas las cosas, se deprime, porque muchas veces se asocia a esta frustración la depresión, y como no logra salir tan rápido del cuadro y se frustra, entonces para la mamá es un niño terrible, es un niño frustrado, es un niño que por cierto no tiene la validación ni de mamá, ni de papá, ni del profesor, ni de nadie. Entonces Exacto. comienza esta desatención a hacerse más marcada, ¿no? Y la hiperactividad, porque es un niño que es como un motorcito que no para, entonces está para allá, para acá, coge las cosas, tira las cosas, hace berrinches ya desmedidos, puede tornarse incluso agresivo cuando alguien le corrige la conducta. Y entonces empieza todo este proceso, María José, de disregulación cerebral, que por cierto la madre y el padre no entienden, consideran que eso es algo que no es cierto, entran en un estado de shock emocional, porque hay que tomar en cuenta, María José, el impacto que tienen los padres, porque no aceptan el cuadro del niño, por un lado, pero por otro lado,
entran en un proceso de reclamo, ¿no? Que es por tu culpa, que es por la mía, que es por él. Y entonces tenemos en consulta una mamá sumamente frustrada, que muchas veces llega al llanto en consulta, un papá que ya no quiere saber nada muchas veces ni de la mamá ni del niño, o que incluso los abandona en el camino, o que se hace responsable, pero solo del niño, ya no de la mamá, y entonces entra en todo un proceso de culpabilidad donde nadie sabe cómo es que se ha llegado a este punto, y llegar al psiquiatra es como aceptar y entender que mi hijo está mal, ¿no? Y eso también es otro shock porque dentro de la consulta, cuando hablamos de los patrones neurobiológicos y el cambio de la conducta, el papá y la mamá, es increíble, y yo creo que tú también lo ves a diario, entran en una etapa así como que se miran entre ellos y se frustran tanto porque dicen, eso no es cierto, ¿no? Eso no, el doctor está exagerando, y esto no es cierto, mi hijo no es psiquiátrico, y tenemos también que trabajar ese, ya en psicoterapia, María José, voy a hacer un pequeño acápite ahí, el duelo, porque Exactamente. ¿cómo me siento yo frente a que mi hijo no es como el resto? Entonces, hay que trabajar en terapia familiar, la terapia del duelo, de que mi hijo no es como a mí me gustaría que fuera, ¿correcto? Pero que yo desde mi enfoque de mamá voy a validar hasta dónde él puede dar o hasta dónde él puede llegar, porque de repente no me puede de repente ser tan atento, o puede que no mejore en algunos aspectos, pero que va a llevar un proceso evaluativo, de diagnóstico, de acompañamiento, y que hay una probabilidad de que mejore. Pero si no, sigue siendo mi hijo, yo lo valido, yo lo apoyo, yo lo acompaño, y voy a desarrollar una paciencia especial para no frustrarme y no frustrarlo, porque eso es lo que vemos en consulta. Exactamente. No, y hay un detalle también importante que uno tiene, la familia es la primera mano de apoyo a la persona con TDAH. ¿Por qué? Porque yo tengo que aceptar primero el diagnóstico, segundo tengo que aceptar que estoy trabajando o estoy conversando, interactuando con un cerebro que es diferente. Y algo tan importante que tú lo tienes que haber visto mucho en consulta es la genética, que viene de generación en generación, y una madre tiene el TDAH, el hijo tiene el TDAH o la hija también tiene el TDAH, y se hace un proceso difícil en donde desde la cabeza no se ha concientizado, y es importante ser muy claro en el diagnóstico. Yo hablo muy claramente porque mucha gente en las redes sociales, gente que me escribe, hace mucho esta pregunta del diagnóstico, y el diagnóstico participa especialmente el psiquiatra, es un eje importantísimo. ¿Qué ocurre cuando yo digo que la evaluación necesita un psiquiatra? Muchas veces se abandona el proceso. O simplemente, bueno, esa señora habló, yo no me ajusté y no lo voy a ajustar porque es así. Entonces, ¿qué ocurre? En el lado mío, yo tengo una especialidad en el TDAH, pero no soy la que aplica todas las pruebas, que aquí hay un desajuste y ahí tenemos que estar conscientes de algo. El proceso de evaluación del TDAH requiere de una gama de especialistas, en especial el psiquiatra. El psiquiatra, el psicólogo, el neurólogo, son todos importantes en el proceso, y algo importante, que como etiológicamente tiene un diagnóstico, él muchas veces requiere de una medicación, en otros casos se va a sugerir la medicación de repente si vemos unas alteraciones más fuertes, pero en el caso que hay una medicación hay que tener una consecución con psiquiatría, y no solamente con psiquiatría, porque ¿qué ocurre? Yo siempre hablo muy claro con los padres, cuando hay una medicación para regular la hiperactividad o los síntomas del TDAH, cuando empiezan los nuevos episodios en donde se desregula, tienes que ir otra vez a tocar la casa del psiquiatra. ¿Por qué? Porque algo suena con la medicación, y esto es un punto muy importante en las señales de alerta. Tener un diagnóstico de psiquiatría y requerir de un apoyo a nivel de medicamentos tiene que ser vigilado constantemente. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de un desarrollo, aquí hablamos de un cambio de clima, aquí hablamos de un cambio de desorganización funcional de su cuerpo. Tiene un problema de tiroides que alteró el proceso, alteró todo, y tenemos que volver a reajustar. Y esto es un reajustar. ¿Qué ocurre con esto? Muchas veces yo me llego a ir al punto de hablar de unas etiologías que no tienen nada que ver con el TDAH. Y hablo, por ejemplo, de la diabetes, que es algo que requiere un apoyo de medicación para que los padres tomen conciencia. Pero aquí hay algo muy importante. Señales de alerta, como las que tú has mencionado, son señales en donde yo tengo que buscar
la ayuda para mi hijo, porque es el que está sufriendo, o mi pareja, o la persona que tiene el TDAH, porque es la persona que no sabe qué es lo que está pasando en su vida y necesita regular. Ahora cuando hablamos del autismo, el autismo, hablamos de que los síntomas principales a veces son sutiles. ¿Por qué? Porque es un niño que es muy tranquilo, o porque es un niño que tiene algunas conductas alteradas, pero son muy sutiles que pueden ignorarse. Por ejemplo, fíjate que yo cuando hago, por ejemplo, la primera consulta, muchas veces hablo del seguimiento de móviles, cuando es bebé, y muchos padres dicen, no, él no miraba, él no me miraba, y son señales tan sutiles que suelen ser muy importantes. Ahora, mi pregunta sería, ¿cuáles son las señales más tempranas para, en cuanto a la comunicación social que no deben ignorarse en el caso del autismo? Bueno, en general en el autismo hay todo un proceso a nivel neurobiológico que ocurre a nivel de la amígdala cerebral. A nivel del sistema límbico tenemos una estructura que se conoce como la amígdala cerebral y precisamente esta amígdala cerebral se hiperactiva en el cuadro del autismo. Y es preciso hablar de esta neurobiología, María José, ¿por qué? Porque muchos padres ignoran que detrás de esto haya una disregulación bioquímica. Entonces lo atribuyen todo al tema de que el niño es de repente un niño terrible, un niño que no hace caso, pero no es eso. Hay todo un tema bioquímico en el cual el niño está sufriendo y está atravesando una serie de alteraciones cerebrales de las cuales los padres no siempre son conscientes. Y entonces se genera como una especie de desconocimiento, pero además de frustración por parte de los padres de no querer o de creer de que no existe ya solución para esto, pero lo que no saben es que si actuamos a nivel de la neurobiología, el niño va a mejorar muy rápidamente o de que va a haber una mejoría paulatina en el transcurso del cuadro y de la enfermedad, ¿no? Entonces, es importante validar esta información neurobiológica. Ahora, con respecto al autismo, una característica importante en la comunicación es que primero no establece un contacto visual permanente, es decir, tiene un contacto visual muy escaso. Digamos que no mantiene la mirada por mucho tiempo. Entonces mira un par de segundos y luego desvía la mirada y no te presta atención. Dos, no mantiene la mirada y no mantiene una respuesta de la mirada de la otra persona. Por ejemplo, la mamá lo mira y él ni siquiera le está mirando, ni siquiera está esperando la respuesta de la mirada de la madre. Él sigue en su propio mundo, mirando hacia otro lado, mirando los estímulos que lo rodean. Y entonces la mamá le está alcanzando algo para comer o le está alcanzando algo para jugar y él se pasa de frente, ¿no? Entonces, uno, no establece contacto con la mirada, no interactúa con la mirada. Dos, no mantiene la mirada, no, no sostiene la mirada para interactuar. Y tres, por lo general, no hace contacto con la persona o con el objeto que se le está brindando. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo en este momento te voy a dar a ti, eh, María José, estas llaves, ¿correcto? Entonces, Okay. yo te digo, María José, toma las llaves. Entonces tú me dices, ah, perfecto, ¿no? O cuando me dices, ah, ok, entonces tú respondes a mi estímulo, ¿verdad? El niño Okay. con autismo no va a hacer eso. El niño con autismo no va a mirar a mí, no va a mirar la llave y no va a mirar este aspecto donde yo te lo voy a dar. No, digamos que se pasa de frente y la mamá se frustra porque dice, toma, te estoy dando. Y el niño ya se pasó para caminar al otro lado, ya miró hacia otro lado, no hay un contacto visual ni con el objeto ni con la persona y no interactúa de manera permanente, se desconecta, por así decirlo, ¿no? Entonces, todo esto ocurre al inicio, el contacto visual. Dos, el lenguaje. No mantiene una comunicación, digamos, para interactuar adecuadamente con alguien. Muchas veces presiona monosílabos o menciona monosílabos o dice
ta, o a, o dice o grita, o llora, pero ese es su único contacto comunicativo, por así decirlo. No Exacto. mantiene un diálogo o una conversación, por así decirlo, coherente con la persona que le está hablando, porque uno no lo atiende y dos no lo entiende. Y entonces no es que no quiera, no puede. Y ese no poder precisamente ocurre por esta disregulación cerebral neurobiológica que afecta notablemente su conducta, que afecta su interrelación con los demás. Ahora, hay otro síntoma que lo he visto muy y es frecuente, el famoso aleteo, ¿no? El Exacto. hecho de que mueve las manitos a manera de dos alitas, hace esto, ¿no? Ujú. Constantemente, o las hace a los costados, gira sobre su propio eje, o sea, en la etapa del movimiento, es un niño que gira, 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 y la mamá cree que está jugando. Entonces dice, no, mi hijito está jugando, pero no, son movimientos a los que hay que irle prestando atención porque él hace precisamente estos movimientos porque hay una alteración, no solamente eh, conductual, sino también neurobiológica que lo condiciona a tener estos movimientos. Esos gritos, por ejemplo, son una muestra de su frustración, de su tristeza, de su no poder comunicarse, de sus bajos niveles de dopamina y serotonina, porque recuerda que cuando esta amígdala cerebral en el autismo se hiperestimula y se hiperactiva, caen notablemente los niveles de dopamina y serotonina y tenemos además un niño con depresión y autismo, un niño sumamente ansioso, un niño sumamente reactivo que no puede estar sentado en consulta. Justamente hace unos días, el día sábado, veía un niño que no podía estar sentado en consulta mucho tiempo, ¿no? Y precisamente ahí viene otro punto, ¿no? Eh, Había sido diagnosticado con retraso mental en un hospital, pero prácticamente fue como si le dijeran a la mamá, se trata de un retraso mental y ya. O sea, resígnate al diagnóstico, no vamos a hacer absolutamente nada al respecto, va a requerir pues sus terapias, pero ahí nada más queda. Entonces, cuando lo traen a consulta y me toca reevaluarlo, porque ya no lo traen tanto por el retraso mental, sino por la agresividad con la que llega a consulta, yo le pregunto, ¿cuándo fue la primera intervención? Y me dice, es que doctora, fue evaluado hace 8 años, hace 9 años, y me dijeron que solo tenía un retraso mental, pero ahora está agresivo, ha agredido a una persona y ya me asustó. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde la primera evaluación donde ya notaron los cambios hasta ahora? 8 años. Y entonces, María José, cuando hablamos de 8 años, entonces todos estos síntomas, uno, se han incrementado, dos, el patrón cerebral se ha desregulado, Exacto. y tres, toda terapia va a estar supeditada a la medicación. Yo siempre, cuando hablo con las personas y cuando hablo con los pacientes y como psiquiatra, cuando hablo con los padres, les explico, si no intervenimos con la terapia farmacológica, poco se va a poder hacer con la terapia. Y esto también lo saben los terapeutas. Por eso es importante siempre la evaluación, el manejo psiquiátrico y además neurológico, porque hay que hacer una evaluación multidisciplinaria. Y es el enfoque psiquiátrico precisamente el que debe dirigir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a Exacto. hacer una evaluación neurológica, vamos a diagnosticar si estamos solo ante un tema de autismo o es un autismo más TDAH Exacto. o es un autismo más TDAH más depresión y hay que tratar la depresión porque en mi experiencia lo que he valorado es que cuando Disculpa. tratamos a un niño con TDAH y tratamos la depresión, empieza a mejorar el TDAH. Ujú. Empieza a uno a dormir mejor, empieza a despertarse más despejado, ya no está tan ansioso. Y algo muy peculiar que me pasó con un paciente es que tenía síntomas digestivos muy marcados cuando vino a consulta, esto era un caso de TDAH, y cuando le dimos tratamiento, los síntomas digestivos desaparecieron de una semana a otra. O sea, es increíble cómo, María José, la medicación puede hacer también maravillas, pero la Exactamente. temida, ¿no? La temida medicación, porque para medicar a un niño, pues es toda una hazaña del psiquiatra, ¿no? Hay que tener muy buen manejo y muy buena concientización y muy buena fe de parte del paciente, porque
los padres pues muchas veces son un límite en el diagnóstico y en el tratamiento. Exactamente, y una de las cosas es la manera de regular este cerebro neurodivergente, en donde es como en el caso que había planteado al inicio, en el caso del abordaje mío, ¿cómo yo hago para saber qué pasa dentro de este cerebro que no me está funcionando en el, vamos a llamarlo entre comillas, en la normalidad? Pues yo no pienso que hay un cerebro en la normalidad totalmente, sino que todo el mundo tiene un percance, pero que yo no veo que este chico de repente rutinas tan básicas las puede lograr hacer y vemos que yo no puedo abordar más porque ya es un cerebro que se maneja de una forma diferente en el TDAH cuando vemos esa desregularización y también vemos esa irritabilidad cerebral que ocurre porque cuando hay unas crisis en donde él se vuelve ansioso, se pone hiperactivo, se pone desafiante, allí hay algo que regularlo a nivel de los fármacos y eso es importante que papá y mamá y de hecho yo para llegar a la conciencia de ir a un psiquiatra tengo que hacer dibujos de diferentes tipos de cerebro para que puedan entender cuando hay una pausa en este sistema nervioso y cuando esto lo va a determinar, por ejemplo, una resonancia magnética, cuando vemos que el cuadro va a ser vigilado, porque ya no es que yo soy el puente para que él adquiera conductas, pero yo no puedo hacer nada si el cerebro no me lo permite. Así simplemente. Ahora, sabemos que tanto la etiología del TDAH como la del autismo ellos sufren de algunas crisis emocionales intensas, ¿ok? Porque de repente el estímulo del sonido, por la hipersensibilidad sensorial, ya sea de cualquier contexto, táctil, auditiva, olfativa, esto va a ocasionar que él caiga en una crisis particular. ¿En qué momento tú consideras que esta desregularización emocional requiere de una evaluación urgente? ¿En qué momento? Por ejemplo, yo te voy a poner el caso de lo que yo he observado, ¿no? Si yo estoy trabajando con un niño que tiene autismo, ¿verdad? Y yo veo que cuando existe una crisis emocional, él se autoagrede porque se muerde y con la intensidad que se muerde, pierde el umbral del dolor y se está haciendo marcas, se está agrediendo, se está rompiendo la piel. Ya eso es un síntoma que me dice urgentemente, tengo que buscar ayuda. Muy bien. Bueno, el momento más oportuno es cuando yo empiezo a ver persistencia de síntomas a lo largo de la evolución del niño. Cuando persiste en el tiempo, cuando no mejora con la indicación de mamá, cuando la intensidad de los síntomas empieza a incrementar. Eso al inicio. Pero ¿qué pasa, María José, cuando ya un niño tiene una crisis? La intervención tiene que ser inmediata porque no solamente está en peligro él, sino su familia y la sociedad. Entonces, ahí es muy importante, María José, intervenir frente a una crisis, digamos, en el momento de la emergencia. Pero si tú me dices en qué momento yo ya puedo ir como avanzando y no dejando que esto llegue a su último y peor momento, es ahí donde yo veo que hay una persistencia notable de síntomas. Por ejemplo, no normalizar el que mi hijo me tire las cosas. Hay personas que muchas veces lo normalizan y dicen, no, es que es un berrinche. No normalizar el berrinche. Si bien es cierto, hay berrinches que pueden ser corregidos y rápidamente regulados porque el niño te obedece y te entiende, pero ojo, si ya estoy frente a un berrinche donde el niño ya no me hace caso, donde el niño, a pesar de que yo le doy la corrección, sigue agresivo, tira las cosas, rompe lo que está a su alrededor, tira la puerta. Ojo, el tirar la puerta es un signo que nos debe llamar mucho la atención porque ya está, eso es un síntoma de impulsividad. Otro momento donde yo puedo ya empezar a intervenir rápidamente sin pensarlo mucho, que es donde veo que los padres demoran un poco, es cuando el niño llora y grita. Lo tú le dices, ¿no? Lleva esto hacia allá, pues no te obedece, ¿no? Y tú insistes y él grita, llora, se frustra, y entonces tú tratas de hacerle entender y lo castigas porque no te hace caso, ya no hay necesidad de que lo castigues. Ya es un niño que necesita atención e intervención por un especialista. Entonces, berrinches disregulados intensamente, problemas sociales donde ya la profesora te llamó la atención o le llamó la atención a la mamá y le dijo que esto no va a mejorar,
y que por favor busquen la ayuda de un especialista porque a veces los padres no hacen caso omiso a eso. Tres, Exacto. cuando la profesora dice lo vamos a sacar del colegio porque está generando mucho problema con los niños, se pelea con sus amiguitos, ya tiene un impacto a nivel de no solamente en la casa, en el colegio, con los amigos, ya es momento de actuar. Otro momento de actuar de manera oportuna es cuando hay acusaciones de los amigos, llamada de los padres de familia, cuando el niño amenaza muchas veces a los otros niños. Cuando el niño está sufriendo bullying, también es un momento muy oportuno para actuar, porque es un niño que ya no, nadie lo entiende, nadie lo comprende, ni siquiera los propios profesores. Y entonces es un niño que está sufriendo bullying, es momento de actuar. Es momento de actuar también cuando es un niño que constantemente se sale del colegio, se va de la clase, eso no presta atención en la clase, ya se queda dormido en la clase, tira las cosas al profesor, se torna muy desafiante con el profesor, con la profesora, amenaza al profesor, entonces ya tiene todo un comportamiento totalmente disregulado, ahí es momento de actuar no solo por la intensidad de los síntomas, sino por la gravedad social que produce el impacto de estos síntomas y además el impacto familiar, porque de todo esto, María José, es la familia la que sufre día a día con esto, Exacto. con este problema y muchas veces ya no sabe qué hacer. Sí, hay una cosa importante, has hablado de diferentes ambientes, pero inclusive hay que hacer algunos ajustes y los padres hacen los ajustes y vemos que estas crisis continúan. Entonces, ¿qué ocurre? Es una alerta de decir necesitamos una ayuda, un apoyo, que nos diga, por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños, un niño con TDAH que no ha sido medicado, que no ha sido regulado, que no ha sido evaluado, por supuesto van a haber muchos estímulos sensoriales auditivos, olfativos, gustativos, va a haber mucho ruido, va a haber muchos niños y esto va a causar una alteración. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces aislamos. Y cuando aislamos, creamos un niño que empieza a tener depresión, empieza a sentirse que está solo y trae esto una crisis emocional más grande. Ahora, si nosotros nos vamos más allá de la niñez y nos vamos a la adolescencia es una etapa donde hay diferentes cambios, cambios hormonales, hay crecimiento, hay otros intereses, porque la sexualidad, indistintamente de la neurodiversidad, se mantiene igual en el mismo estándar. La niña se desarrolla, el niño se desarrolla, el niño tiene instintos, la niña también tiene necesidades, y todo esto va a la normalidad. Ahora, cuando en la adolescencia, cuando estos jóvenes entran a la adolescencia, los síntomas pueden cambiar. ¿Cómo se manifiesta el TDAH, por ejemplo, o el autismo en los adolescentes? ¿Qué características me puedes determinar? Cuando ya entra en una etapa de la adolescencia, muchas veces ya estamos frente a, si no lo hemos tratado desde el inicio del cuadro, María José, básicamente empieza con un patrón crónico de este TDAH o de este autismo. Por ejemplo, en el caso del TDAH, ya cuando es adolescente, empieza el consumo de sustancias adictivas, como por ejemplo el consumo de drogas. Ya es un niño que, o es un adolescente, que ya no quiere estar en casa y que llega muchas veces o ebrio o en estado de consumo. Y tampoco, como la mamá nunca le prestó atención, porque siempre fue un niño pues hiperactivo, ya llega con las uñas de repente por el consumo amarillentas, por el consumo de marihuana, llega muchas veces agresivo a casa, ya no hace caso, muchas veces tiende, como no se siente comprendido en casa, unirse en pandillas, asociarse con personas así como él, con esa conducta disruptiva, tratando de alguna manera sentirse comprendido. También a lo largo del tiempo, esto va a generar en el adolescente una conducta disruptiva, es decir, agresivo, violento con los padres, puede incluso ya viene a consulta porque es un joven que ha agredido al papá, que ha agredido a la mamá, que la familia ya no sabe qué hacer con él, que también muchas veces ha generado una inatención más compleja porque ya no puede trabajar por largos periodos de tiempo.
Entonces es un adolescente que, por ejemplo, dice, yo no quiero estudiar, mamá, me voy a trabajar. Ah, perfecto, hijo. Entonces lo tuyo es el trabajo y ya no estudias, ¿no? Pero cuando se va a trabajar, procrastina de manera permanente, no cumple de repente las indicaciones que el jefe le da, olvida las tareas aunque tal vez sabía que las tenía que hacer, dice, ay, me olvidé, y se olvida una y otra vez, y genera un poquito de incomodidad en el ambiente laboral. Ya no siempre, por ejemplo, está como tan atento y se frustra porque dice, me olvidé, no pude llegar a tiempo, llega tarde muchas veces, entonces empieza todo este patrón crónico a acentuarse más o llega con señales de consumo al trabajo o lo sacan del trabajo, Exacto. ¿no? Dos, hay una hiperactividad interna marcada, sostenida, porque ya hay una sensación constante de inquietud y es un niño que muchas veces tiene adicción al sexo y entonces va en busca de estas casas de cita para satisfacer su deseo sexual. Hay una disregulación a nivel del tema sexual, tiene una gran necesidad de sentirse sobreestimulado, el uso excesivo de pantallas, que eso lo vemos ya de una manera tan marcada en esta etapa, ya no hace caso, está todo el día con el celular en la mano, hasta para dormir, no duerme las horas que tiene que dormir, se hace un uso y abuso de estas pantallas que, por cierto, van a generar estos shocks de dopamina rápida que va a calmar esa sobreestimulación, ¿no? Es como cuando quiere consumir, su sistema de recompensa hace que busque esa dopamina rápida con el consumo, así, para el uso de pantallas, para el consumo, para el deseo de poder satisfacer su deseo sexual. Entonces empieza todo un comportamiento desregulado y además cuando los padres comienzan y comienza todo este problema familiar, los padres comienzan a decirle, ¿no? Hijo, mira, si tú sigues así, mejor te vas de la casa, o hijo, ya las cosas no están funcionando, o sencillamente también el padre lo agrede o la madre lo agrede y entonces comienza todo un patrón de impulsividad emocional en respuesta a la crítica marcada de la familia. Entonces toma decisiones precipitadas, decide muy rápidamente lo que tiene que hacer, se pone a conducir, o sea, conduce en estado de ebriedad, conduce muy rápido, tiene un gran riesgo frente a las redes sociales, donde en el caso de los varoncitos, pues pueden estar más sujetos al acoso sexual o al manejar su vida por redes sociales, una hiperactividad sexual, totalmente hipersexualizado. Y obviamente este impacto emocional marcado le produce una profunda baja autoestima porque ya papá no lo valida, ya mamá no lo valida si es que vive con los padres. Y si ya no vive Exacto. con los padres, Aún porque peor. muchas veces se van de la casa, ¿no? Se van de la casa y a donde Sí. van empiezan a traer problemas, ¿no? Entonces, esa sensación de ser diferente, de no encajar, muchas veces hay adolescentes que llegan a la consulta, doctora, yo siento una gran sensación de que yo aquí no encajo, esto no es mi mundo, yo soy diferente, ¿no? Y también las opciones sexuales varían un poco porque ya decide muchas veces cambiar de opción sexual porque se siente diferente. No es muy frecuente, pero sí lo he visto en muchos casos, en casos de varones y de mujeres también. Hay mayor riesgo de ansiedad y depresión, no duerme, tiene un insomnio marcado, está constantemente depresivo, tiene una baja autoestima, por lo tanto deja el trabajo o lo sacan del trabajo y ya genera toda una incomodidad laboral y requiere pues una atención. Muchos adultos van a descubrir esto tardíamente. Ujú. Muchos adultos no lo, digamos que no es tan fácil hacer el diagnóstico de manera temprana, más aún si los padres no lo han considerado durante su etapa de infancia, pero ya es un adolescente desorganizado, es un adolescente impulsivo, es un adolescente con mucha tendencia a sobreexposición, se sobreexpone demasiado para sentirse validado y trae pues una mente acelerada, ¿no? Cuando tú le preguntas en consulta, te dice, es que yo siempre he sido así,
¿no? O es un adolescente con alcoholismo que no puede dejar el alcohol y te dicen, no, pero es que yo desde pequeñito veía a mi papá tomar, a mi mamá que consumía bebidas alcohólicas y que mi mamá fumaba y eso me pareció normal. Entonces, ahí es donde lo que tú dices, ¿no, María José? Que Ujú. son patrones hereditarios donde muchas veces si la mamá es TDAH o si el papá es TDAH, vamos a tener un niño con TDAH que hay que tratar. Sí, y algo importante que hay que tomar en consideración es que la dopamina que ellos necesitan también a nivel de la sexualidad, hay un impulso sexual que también los lleva a esta intencionalidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Muchos de ellos no tienen conciencia de la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí también viene la irresponsabilidad en la paternidad o en la Total. maternidad también. Entonces, ¿qué ocurre con estos jóvenes que están en la adolescencia? Indistintamente que estén dentro de una etiología de la neurodiversidad, la sexualidad sigue igual y ellos tienen que vigilar los padres el complemento de saber guiar este proceso. ¿Por qué? Porque hay que repetirle varias veces el uso de los preservativos, porque hay que repetirle varias veces de que hasta esta hora puedes ajustarte, darte cuenta de cuáles son, a qué huele tu hijo o tu sobrino o tu pareja o cualquier persona que esté, porque ¿qué ocurre? Yo puedo ser un adolescente que tengo una pareja que tiene TDAH y también darme cuenta si él está consumiendo, porque ¿qué ocurre con toda esta dopamina? Esto es una dopamina inasertiva para el TDAH. ¿Por qué? Porque las drogas, el alcohol, el exceso de la sexualidad, las pantallas, aumentan la dopamina, pero traen unas consecuencias devastadoras. Entonces, tenemos que estar claros de una cosa. El adolescente con TDAH tiene la facilidad de correr, la facilidad de ser muy activo. Entonces hay que buscarle cuáles son las actividades que sean de interés de él. Y las señales de alerta te lo está diciendo la impulsividad que tiene. Yo necesito regular esta impulsividad con algo y lo más fácil es conseguir lo inapropiado, que es lo que busca muchas veces el TDAH. Lamentablemente lo tengo que decir así, pero es lo que busca fácilmente. Entonces, en el caso del TDAH ocurre este aspecto. Ahora, en el caso del autismo, también ocurren algunos detalles. ¿Por qué? Porque hay una baja autoestima, hay una poca aceptación y yo me dejo llevar por el vínculo social. Y algo importante, la parte social tiene que ser muy discutida, muy hablada por parte de las personas que están alrededor de estos jóvenes. ¿Por qué? Porque si no me aceptan, tengo que buscar actividades que me ayuden a concientizar. ¿Y qué ocurre? Si yo tengo, por ejemplo, he tenido muchos adolescentes, yo veo que un adolescente ve en las pantallas y discúlpame, algo inapropiado, él va a llevarlo a la escuela, él va a llevarlo al consultorio, él lo va a llevar a todos lados. Ahora está yo tomar conciencia de que esto ya no es algo validado por los padres, no es validado y que te trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que bueno, están restringidas las salidas, están restringidas, que tome conciencia, que cuesta, pero llega un momento, inclusive yo he tenido adolescentes que dicen, ¿esto que voy a hacer está mal o está bien? Pero es preferible que te preguntes si está mal o está bien a que se arriesguen a llevarse y hacer esto. Ahora, yo tengo que hacerte esta última pregunta porque creo que no te voy a poder hacer más y tendremos que irnos a una segunda parte y quería saber si podría ser posible. No, yo encantada, encantada y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer, María. Yo te quería hablar del caso de el diagnóstico tardío en los adultos, en donde estos adultos que tienen un diagnóstico tardío, ya sea en el TDAH, ya sea en el autismo, son personas que sufren por mucho tiempo, porque saben que son diferentes, porque e inclusive yo tuve una paciente que era adulta, que cuando la llevamos a psiquiatría, ella por supuesto se ajustó a muchas cosas, cambió la hiperactividad, muchas cosas cambiaron en su vida, y una de las palabras que ella me decía, ya no tengo tanto ruido en mi cabeza. Entonces, fíjate, estar padeciendo el desorden neurológico, el desorden de comportamiento, el no aceptación. ¿Cuáles señales podemos darnos cuenta en los adultos, por ejemplo, que vamos a poner el caso del autismo, que no han sido diagnosticados, para después darme unas señales en el TDAH? Muchos adultos, María José, que no fueron diagnosticados, por así decirlo, en la infancia, aprendieron a compensar. ¿Qué quiere decir? Compensar lo que de repente no pude tratar en la infancia, pero ojo, eso no significa no tener los síntomas. Significa que estoy compensando como adulto de repente esa disregulación, pero hay que tomar en claro que en la adultez ni el autismo ni el TDAH desaparecen, cambian de forma.
como tú bien lo Exacto. dices, ¿no? Ya no siento que tenga que estar en esta lucha, pero enmascara muchas veces la ansiedad y la depresión o un estrés crónico. Por ejemplo, empieza a tener una desorganización crónica, dificultad para priorizar sus tareas, es sumamente desorganizado, se olvida de las cosas, procrastina permanentemente, le es difícil mantener un trabajo, le es difícil Ujú. mantener un trabajo porque como está en este proceso de compensación, ahí se le va toda la energía. Tiene problemas para cumplir plazos, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer una meta de trabajo para tal fecha. Uy, se le complica mucho la meta, no llega a la meta, se frustra, constantemente le llaman la atención. Hay una sensación constante de como estar apagando un incendio. Es como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Esa sensación de estar en una sensación de alerta de manera permanente, ¿no? También tiende a cambiar frecuentemente de trabajo porque no se siente comprendido en un trabajo, en el trabajo no lo entienden, tiene muchas dificultades, su buen rendimiento baja, digamos que ya no tiene un buen rendimiento en lo que le apasiona, pierde la motivación, se siente señalado y tiene mucha dificultad para mantener el trabajo. Se va, lo deja Ok. o lo botan del trabajo, ¿no? Eh, Como es criticado, como es señalado, entonces tiene una respuesta intensa a la crítica, reacciona de mala manera, no grita, se molesta, tiene conflictos interpersonales porque ya constantemente los compañeros del trabajo lo critican, lo juzgan, se burlan de él, lo señalan. Y entonces toma decisiones precipitadas como irse de la casa, terminar con la pareja, no puede mantener un vínculo estable de pareja, cambia de pareja, Ujú. constantemente vive su propio mundo, si es que no está tan desregulado, vive su propio mundo, se aísla del entorno, aprende como a sobrevivir con sus propios conflictos internos, ¿correcto? Y tiene pues la mente acelerada. Este exceso de dopamina cerebral que ocurre a nivel de la corteza prefrontal y esta regulación a nivel de la amígdala cerebral se mantiene a lo largo del tiempo y de manera compensatoria que genera una mente acelerada, un cortisol sumamente alto, Exacto. dificultad para relajarse. Son adultos que llegan a consulta y no pueden relajarse. Les cuesta mucho llevar una terapia de relajación o cuando estamos haciendo la terapia de relajación están como alerta, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Yo no puedo relajarme. Siempre están con la frase yo no puedo y se frustran mucho, ¿no? También en algunos casos, María José, lo que he visto es que se asocia a un trastorno obsesivo compulsivo porque como no logra regularse, entonces, y como los niveles de serotonina empiezan a caer, esto puede generar un efecto a nivel cerebral y es un adulto obsesivo compulsivo que constantemente tiene que repetir las cosas, volver a hacerlas una y otra vez, que es un cuadro que muchas veces se asocia al autismo y al TDAH. Ok. O también tiende a usar demasiadas veces o con demasiada frecuencia los estímulos. En los peores casos he visto cuadros psicóticos que vienen con alucinaciones visuales, más auditivas que visuales, que muchas veces se confunde con la esquizofrenia, porque Ok. viene, pero el patrón de presentación de la esquizofrenia es totalmente diferente, ¿no? A lo largo del tiempo la esquizofrenia puede presentar cambios a nivel de la adolescencia, ¿no? Pero cuando ya es adulto, digamos que ya no vamos por el diagnóstico de adolescencia porque no se presenta, digamos que ya no vamos con este diagnóstico. ¿Por qué? Porque una esquizofrenia es más presente a nivel de la adolescencia, no a nivel de la adultez. Si ya esto se presenta a nivel de la adultez, ya estamos ante un TDAH o ante un autismo refractario que está asociado a síntomas psicóticos. Entonces, hacer el diagnóstico diferencial es muy importante porque hay adultos con TDAH y con autismo que llegan a consulta y vienen con el diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Yo tengo Ujú. esquizofrenia, me han diagnosticado de esquizofrenia y en el momento de la evaluación y del diagnóstico lo que hay que hacer es valorar síntomas de TDAH, valorar síntomas de autismo y diferenciarlo de una esquizofrenia y explicarle, porque también, como bien nos comentas, la etiqueta social es muy Ujú. importante. Sí. Si yo etiqueto a un paciente de esquizofrenia, lo voy a llevar a una total baja autoestima
donde ya no se va a sentir tan consecuente con sus actos y puede incluso desvalorizarse. Pero si yo le aclaro el diagnóstico y de alguna forma le doy una habituidad con respecto a qué hábitos hacer en la mañana, qué hábitos hacer en la tarde, y le enseño la diferencia del diagnóstico de esquizofrenia con TDAH o autismo, entonces Exacto. tenemos un adulto más regulado, más animado, al que le hemos quitado un terrible peso de encima y que, por cierto, podría llegar a ser más funcional. Sin embargo, muchas veces el adulto también abandona la terapia, deja el tratamiento y son pocos los adultos responsables que se hacen, se hacen 100% responsables de sus síntomas. Ahora, ahí es importante valorar algo, María José, que viene a colación, porque yo lo que me he dado cuenta en consulta es que muchos pacientes pierden la paciencia cuando yo les hablo de un proceso de tratamiento. Y eso es muy importante concientizarlo. Cuando hablamos de Exactamente. TDAH, de autismo, no vamos a lograr una mejoría inmediata ni en la primera ni en la segunda, que si lo logramos, magnífico, porque la medicación nos ayuda, pero es todo un trabajo que hay que hacer a lo largo del tiempo. Hablamos de un tiempo mínimo de 6 años de 6 meses a un año como mínimo. Y a veces entender esto al paciente es como si le diéramos una sentencia, pues, Sí, venir y a algo, ver. y algo como yo lo había mencionado es que al ver de repente estos cambios tan importantes y positivos y empieza una pequeña involución, hay un retroceso muchas veces de ellos grandísimo. ¿Por qué? Porque el medicamento ya no sirvió, porque ya esto no sirve, yo no voy a seguirlo, lo voy a abandonar. Y hay algo que me hizo mucho ruido en las cosas que mencionaste, es, por ejemplo, en el caso del autismo y la ecolalia verbal. Muchos de ellos manejan esta ecolalia, pero vemos cuando hablamos de este autismo refractario que está ligado con la esquizofrenia, que hay un patrón de conversaciones que no son apropiadas y que son señales de alerta que tenemos que tomar en cuenta, porque si yo de repente veo que él está hablando de cosas que son surreales, que no son lógicas, eso es una señal de alerta de darnos cuenta de que tenemos que hablarlo, de que tenemos que concientizarlo, porque ya estamos hablando de un cuadro de autismo más unas conductas esquizofrénicas que no le hacen bien. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay un aislamiento, porque también hay un cerebro diferente y hay un tratamiento distinto. Entonces, muy bien está claro que, como lo mencionabas, el TDAH también cae en ciclos depresivos y requiere una medicación para la depresión. Igualmente, el autismo puede llegar a unos síntomas esquizofrénicos que también requieren un apoyo, que hay que tener una vigilancia. Entonces, cada uno de estos casos yo creo que son importantes y algo necesario es tomar en cuenta que el adulto tardía tiene que empezar desde cero a encuadrarse en oír, en encuadrarse en tener una consecución. ¿Por qué? Porque él mismo está consciente que hay un rechazo social y que él no lo quiere permitir, porque hay muchos autistas, muchas personas con TDAH que son sumamente brillantes, pero les cuesta adaptarse. Entonces, ¿qué pasaría si el diálogo a nivel social también hubiera una concientización a estas personas que yo veo, vamos a decir así, que no se ajustan a algunas tareas? Por lo menos una persona con TDAH, con esa hiperactividad, tal vez no se va a quedar toda la jornada de trabajo sentada en un computador. Él se va a parar muchas veces. Entonces, concientizarnos también de esta realidad y él poder concientizarse. Porque, ¿qué ocurre? Y tú lo debes haber visto mucho en consulta. Ahora no es uno, ahora son 5, antes era uno, ahora son 10 y cada vez va multiplicándose más la cantidad. ¿Por qué? Porque esto es algo que ha existido toda la vida, pero ahora tiene un nombre y ahora las personas, como saben que hay un nombre, tienen la posibilidad de buscar una solución. Ahora, Liz, yo quisiera que nos dieras tus contactos, nos pudieras decir cuáles son tus contactos y nos los escribieras ahí en comentar para yo poder cerrar el live y irnos para la segunda parte. ¿Ok? ¿Me Ah, podrías escribir ahí en donde dice comentar todos tus perfecto, contactos? En perfecto. el Ahora día de hoy mismo, nos conectamos en un tema muy interesante, el cual nos vamos a una segunda parte porque todavía hay muchas aristas que conversar de él. Hoy quiero dejarte claro este mensaje, que es necesario, con los pocos que hemos hablado, porque todavía nos falta más, que hay que buscar
una evaluación, hay que dejar de etiquetar, hay que saber comprender, hay que intervenir a tiempo, hay que prevenir que estas personas que tengan estos trastornos en la neurodiversidad puedan no vivir un sufrimiento innecesario y que estas señales son alertas para qué, para poder incluir y para poder concientizar tanto en el área social como en el área laboral y en el área académica. Algo importante, no esperen tanto tiempo, vayan registrando estas conductas y toquen la puerta de la doctora Liz Garrido y pueden también tocar la puerta mía, en donde estaremos allí para darles las vertientes necesarias para que estas personas se puedan integrar adecuadamente. Y bueno, y ante todo, Liz, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a ir próximamente a una segunda parte de este tema. Y bueno, a todas las personas conectadas, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga en el día de hoy. Muchísimas gracias. Chao.